y cuenta con una especialidad justamente en Derecho del Trabajo y Justicia Social por la Escuela Federal de Formación Judicial. Actualmente ocupa el cargo de secretaria instructora en el Segundo Tribunal Laboral de Asuntos Individuales en el estado de Tlaxcala, con sede en la misma ciudad. Se ha desempeñado como actuaria judicial en el Tribunal Laboral de Asuntos Individuales en el estado de Hidalgo, con sede en Pachuca, y también fue secretaria de acuerdos en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Hidalgo. Cuenta con diversos cursos de capacitación en materia de derecho del trabajo, impartidos por la Escuela Federal de Formación Judicial, tales como el curso de especialización sobre la reforma en materia de justicia laboral y jornada de sensibilización sobre la reforma en materia de justicia laboral, y el taller sobre conciliación y mediación y elaboración de convenios en materia del trabajo. Como podemos ver, mucha experiencia en el nuevo sistema, mucha capacitación que ha tomado en estos últimos años. Y por último, en el ámbito de la docencia, ha participado como disertante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Casa de Cultura Jurídica de Tlaxcala. Entonces, qué mejor que tenerla el día de hoy y que pueda participar con nosotros. Y antes de comenzar, como ustedes saben, a manera de un breve preámbulo, a partir de la reforma constitucional del 2017, de febrero de 2017, comienza este cambio en la materia del trabajo, con la eliminación, a través de la reforma al artículo 123 constitucional, de las juntas de conciliación y arbitraje y la creación de los tribunales laborales, tanto en el orden federal como en los locales, y también como parte importante la creación de los centros de conciliación a nivel federal, que se encarga de esta materia, y también de todo lo que tiene que ver con las cuestiones administrativas relacionadas con los sindicatos. Pero este nuevo proceso del trabajo, como ya lo había mencionado, trae una figura muy importante, la de las personas secretarias instructoras. Y con base en este breve preámbulo, me gustaría preguntarle a la maestra, perdón, Cecilia, ¿qué nos puede decir acerca de este nuevo cargo, de esta nueva función de las personas secretarias? Porque no podemos perder de vista que en las juntas de conciliación y arbitraje existía la figura de los secretarios y de las secretarias. Sí, claro. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y sobre todo por esa presentación eh, tan extensa que hizo el juez Marcos sobre mí. Y bueno, entrando ya al tema, en realidad yo veo un cambio muy importante en la función del secretario instructor, en lo que se veía en las juntas de conciliación y arbitraje y lo que ahora funciona en los tribunales laborales y en específico en los del Poder Judicial de la Federación, que es al que yo estoy adscrita, porque, bueno, en las juntas de conciliación y arbitraje no había como una línea que seguir en cuanto a los acuerdos, en cuanto a la excelencia de ese cargo y la responsabilidad sobre todo, porque, bueno, en la junta de conciliación y arbitraje el secretario sí llevaba acuerdos, llevaba audiencias, pero no era tan exhaustivo en el estudio de cada uno de los asuntos porque, pues bueno, no eran los secretarios de las mesas, por así decirlo, quienes resolvían o quienes se encargaban de proyectar, sino era otra área, los dictaminadores quienes hacían esas actividades. En el caso de los tribunales laborales federales, pues bueno, el secretario instructor, además de llevar la fase escrita, que son todos los acuerdos, de participar como auxiliar en las audiencias, también participa en la elaboración de proyectos. Entonces, es como que un funcionario que tiene muchísimas actividades y sin demeritar el trabajo que hacían los secretarios en la Junta, que hacíamos en la Junta, pero bueno, aquí ya es muchísimo más completo ese perfil de secretario. Muy cierto, porque al final recuerdo y quienes hemos postulado ante las juntas de conciliación, ya sean las federales o locales, veíamos que realmente el entendimiento era con las secretarias y secretarios de las juntas, y que solo en pocas ocasiones teníamos el trato directo con los presidentes o presidentas, que era generalmente para dar quejas o para agendar ejecuciones, ¿no? Que era fundamental verlo, pero todo lo demás con secretarias y secretarios. Ahora,
sabemos que este nuevo sistema se caracteriza por dividirse en dos grandes fases, la fase escrita y la fase oral, perfectamente determinadas ambas en la Ley Federal del Trabajo. Por lo tanto, aquí mi pregunta, secretaria, sería, ¿a quién corresponde, o más bien, cuáles son las funciones que realizan las personas secretarias en estas dos fases? Bueno, conforme a la Ley Federal del Trabajo, el secretario instructor va a ser un auxiliar del juez en la etapa escrita. La ley establece específicamente cuáles son las actuaciones que van a estar a cargo de las personas secretarias e instructores. Bueno, esto con independencia de que, como ya lo mencioné, va a participar además en la fase oral como un auxiliar en las audiencias y, bueno, definitivamente en la elaboración de proyectos de sentencia que posteriormente serán revisados por un juez. En la fase escrita, la Ley Federal del Trabajo es muy puntual y nos establece varios incisos respecto de nuestras funciones. La primera de ellas va a ser admitir o prevenir al momento en el que nosotros recibimos una demanda. Esa es como, yo creo que de las funciones más importantes, porque también veo un cambio muy, muy importante en la función del secretario de las juntas y de los tribunales, porque a lo mejor en las juntas, por sacar rápido el trabajo, no se analizaba tan detenidamente la demanda para prever en el futuro, en los laudos, que no faltaran cosas de salario, cosas de hechos que impactaran en esa cuestión que se determinara al final del procedimiento laboral. Ahora, en los tribunales laborales federales, pues bueno, prevemos todas esas cosas, porque como lo decía, es el mismo secretario quien está al pendiente desde que se recibe la demanda y hasta que ya está el asunto para dictar sentencia. Entonces, debemos recabar todos los elementos que sean necesarios y es por eso que tratamos de que las prevenciones sean exhaustivas. Otra cuestión que las voy a decir muy brevemente y si quiere ya después nos detenemos en cada una de ellas. Estamos nosotros a cargo de ordenar la notificación del demandado. A esto nos referimos con el emplazamiento, que es la primera notificación a los demandados. Y bueno, está a nuestro cargo. Con esto, pues nosotros tenemos que verificar que los actuarios, las personas que van a notificar, pues realicen las notificaciones conforme lo establece la Ley Federal del Trabajo. Vamos a ordenar las vistas y notificaciones que sean necesarias a lo largo del proceso con la finalidad de que ambas partes se impongan de los autos. También admitir y desechar pruebas en relación con las providencias dilatorias y, las providencias cautelares también nos corresponde dictarlas. Y ese es un punto muy interesante con la reforma laboral porque nos permite atender más al principio de realidad al momento de dictar este tipo de providencias, que más adelantito comentamos si usted quiere. Y bueno, hay una fracción que ha sido muy controvertida, que incluso han emitido criterio de la segunda sala de la Suprema Corte, que tenemos la facultad de emitir las demás actuaciones que el juez considere. Eso es algo que la ley establece y bueno, es claro que nuestras funciones no se limitan a esas cuestiones que establece la ley, porque vemos cosas administrativas, de estadística, que no tienen nada que ver con el procedimiento, pero que bueno, son muy, muy importantes para nuestra función y sobre todo para este tipo de auditorías que ahorita se están hablando mucho, que tenemos prácticamente 2 auditorías al año y bueno, esa es una de las funciones más importantes, yo creo, del secretario, porque pues bueno, ahí se ven egresos, ingresos, las cuestiones de rezago, que bueno, les puedo asegurar que en el tribunal al que yo estoy adscrita no se ve nada de eso, precisamente porque se busca que el trabajo salga lo más pronto posible y no solamente sacarlo al aventón, sino sacarlo bien. Entonces, bueno, de manera muy, muy breve, son esas las funciones que la Ley Federal del Trabajo establece el secretario instructor en la fase escrita. Ok, pues justamente se escucha muy breve, ¿no? O sea, realmente estamos hablando de 6 facultades, por así decirlo, facultades expresas que tienen las personas secretarias instructoras durante la fase escrita, pero que si las vemos de manera muy puntual, considero, en mi personal punto de vista, de lo más importante del proceso, porque atendiendo lo que usted ha dicho, realmente no podríamos pasar a la audiencia preliminar, mejor dicho, ni siquiera podríamos pasar a la audiencia preliminar si la persona secretaria instructora no cumple correctamente con estas facultades que le impone la ley. Me quedo con varias cosas de las que mencionó en cuanto a las facultades, porque dijo, la primera es admitir o prevenir. ¿Y qué es
esta cuestión fundamental de que se dé trámite o simplemente no se dé trámite, cuidando mucho ese aspecto que ya estableció la Corte de manera indirecta en algún criterio recién emanado, en el sentido que sí tenemos la facultad como personas juzgadoras de tener por no presentar la demanda en los casos de que no se cumplan ciertos requisitos. Y eso, nada más como acotarlo, con esto se termina el mito de que en materia laboral no hay desechamientos o de que no se debe tener por no presentada. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Pero dijo usted algo muy puntual. Dijo, por eso hacemos prevenciones exhaustivas. Ujú. Y eso me brinca porque hemos escuchado en el tribunal muchas veces que los abogados se quejan, abogadas y abogados, ¿no? ¿Por qué me previene para esto? ¿Por qué me previene para lo otro? ¿Por qué si ya se lo dije? Medio se lo dije. Mi pregunta es, ¿por qué hacer una prevención exhaustiva? Bueno, yo les comparto que personalmente, desde mi punto de vista, lo más fácil sería admitir una demanda, así tal cual llega, que yo la admita y es un acuerdo menos, es una notificación menos para los actuarios, es menos trabajo para el tribunal admitir la demanda así tal cual la recibimos. Sin embargo, si la admitimos así como ingresa, conforme vamos avanzando en el procedimiento, nos damos cuenta que faltan muchísimos elementos. Que lo comentaba al inicio, por ejemplo, el salario, y al final vamos a condenar al demandado, pero no tenemos el salario para cuantificar las prestaciones. Entonces, se condena al demandado, pero aparte hay que abrir un incidente de liquidación para que se compruebe cuál era el salario, y bueno, eso es más tiempo del procedimiento. Entonces, justamente con el objeto de garantizar que sea justicia expedita y que sea muy rápido el procedimiento, nos ahorramos toda esa cuestión de los incidentes de liquidación y retardar más que se cumpla con la sentencia, pues bueno, previniendo desde un inicio para que la demanda vaya conforme a derecho. Y bueno, que obviamente estas cuestiones las va a controvertir el demandado al contestar la demanda, pero pues bueno, nosotros ya estamos seguros que contamos con elementos para al momento de emitir la sentencia, pues se pueda resolver. Sí, Sí, entonces es por eso le digo, yo creo que lo más fácil sería que todas las demandas que llegaran se admitieran, pero pues no, sí implica un poco más de trabajo, pero vemos resultados al final o conforme va avanzando el procedimiento. ok, sí, y coincido totalmente. Y aquí me surge otra pregunta. Ok, prevenimos de forma exhaustiva para que la parte actora sea muy puntual en señalar los presupuestos procesales, los elementos indispensables de su acción, los muy claros que señala la ley como el salario, circunstancias de modo, tiempo y lugar en caso de asuntos de despido. Pero ¿qué pasa? Bueno, sí, ¿qué pasa en esa prevención? ¿Qué le decimos a la parte actora respecto de esa prevención? ¿Qué pasa si no la desahoga? Bueno, hay cuestiones que el tribunal podrá subsanar de oficio con el material probatorio que obre en los autos, a diferencia de los procedimientos que se llevaban en las juntas locales, ahora junto con la demanda se tienen que ofrecer las pruebas. Entonces, en caso de que sean cuestiones que se puedan subsanar de oficio, bueno, hacemos el apercibimiento que de no cumplir con esa prevención, el tribunal, de ser posible, va a subsanar con el material probatorio que obra en los autos. Solamente en el caso de que sea posible, le digo, el ejemplo más fácil será el del salario, que pueda que ni un recibo de pago hayan adjuntado a la demanda y bueno, no podamos nosotros calcular las prestaciones a que se tenga que condenar a la demandada. Y bueno, creo que esa parte es muy importante porque también decía usted algo, si no cumple o si no nos dice algo, el demandado vendrá y lo controvertirá. Y entonces se me vino a la mente en cuanto le escuché que generalmente sí o sí la parte patronal los organismos de seguridad social oponen la excepción de oscuridad y defecto legal en la demanda, ¿no? Claro, Y, sí, sí, es lo más y, común. y ahí yo le preguntaría, ¿cree que de esa manera podamos brincar o que estemos ya evitando que la parte demandada oponga esta excepción?
Pues no, yo he visto que de cualquier forma oponen la excepción, aun cuando la demanda sea muy, muy clara, pero bueno, sí es una forma en la que nosotros respaldamos que no omitimos esa cuestión, porque incluso si llega al final a la sentencia y la parte actora se ampara, esa es una violación que trasciende al resultado del fallo, porque nosotros tuvimos que advertir que faltaba ese salario o esos elementos de la acción desde que recibimos la demanda. Entonces, justamente vuelvo a lo mismo, con el objeto de evitar que se alarguen los juicios, tratamos de ser exhaustivos desde el inicio. Y justamente hay que aprovechar el foro que tenemos abogadas y abogados postulantes, porque de verdad que son muchos los reclamos y hasta a veces en los escritos de desahogo de prevención, no me dejará mentir, nos ponen, como ya te he dicho, cómo se desprende, cómo, no sé por qué me estás previniendo si mi demanda es muy clara. No es que nosotros queramos molestar por molestar, es una función que tiene las personas secretarias e instructoras con tal de tener plena claridad y precisión en la demanda y como bien lo decía usted hace un momento, de ser el caso, el tribunal podrá subsanar, pero es muy importante este aspecto de ser el caso, es decir, cuando tengamos elementos para poder subsanar, caso contrario, eso va a ir en perjuicio justamente de la parte actora, de que no nos esté dando algún elemento o que como bien dice, tuviéramos que abrir un incidente de liquidación, etcétera, u otras cosas de mayor magnitud que pudieran provocarse. Por eso, abogadas y abogados, no odien a las personas secretarias e instructoras cuando prevengan, es una razón, y bien lo dijo la maestra, realmente es un doble trabajo, no crean que prevenimos por prevenir, ¿no? Yo siempre he dicho que realizar una prevención implica un mayor esfuerzo, trabajo y estudio que una admisión. Es bien fácil admitir, porque nada más ordenamos el emplazamiento y se acabó. Para la prevención, no solamente tenemos que cuidar qué le faltó a la demanda, sino establecer cuáles van a ser las consecuencias de que no se desahogó esa prevención, atendiendo lo que decía la maestra de si se puede o no subsanar. Ahora, mencionó usted otras facultades, entre las que se encuentra el emplazamiento. ¿Qué le cuida o por qué la persona secretaria instructora va a ordenar ese emplazamiento? Y aquí otra pregunta sería, hecho este emplazamiento, ¿qué le cuidan al emplazamiento? Más directo, ¿se convierten en un supervisor de las personas actuarias? ¿Son autónomos? ¿Qué sucede ahí? En realidad, sí nos convertimos en un supervisor de nuestros compañeros actuarios, aunque, bueno, ellos tratan también de hacer su trabajo con mucho cuidado, pero, pues bueno, sí es una responsabilidad primero para ellos realizar las notificaciones como establece la ley y luego para nosotros revisar que efectivamente esas notificaciones estén hechas pues conforme a derecho. Entonces, pasan varios filtros esas notificaciones. Yo tuve la oportunidad de ser actuaria ya en los tribunales laborales federales y bueno, es algo que aprendí mucho. Bueno, también es bien fácil llegar y, no está, se fija el instructivo. Eh, ya, ya no es así en estos nuevos procedimientos que se siguen al menos ante los tribunales laborales federales, bueno, debemos de cerciorarnos también de manera exhaustiva de los medios, o sea, a llegarnos de todos los medios de convicción que sean posibles para que nuestra diligencia esté muy, muy, muy bien blindada y pues bueno, no se caiga al final, ¿no? La Ley Federal del Trabajo establece que, bueno, el actor se tiene que cerciorar de qué es el domicilio, pero ahí es un doble cercioramiento y aquí lo platicamos mucho en el tribunal con los actuarios, porque no solamente se tienen que cerciorar de que la persona que busca trabajo tiene su domicilio en el lugar donde se constituyen, sino el primerito es que el lugar donde se están constituyendo es el lugar al que los mandamos, porque puede que digan, sí, aquí es el domicilio, pero nosotros lo mandamos al municipio de Apizaco y él se constituyó en Huamantla, por ejemplo. Entonces, pues sí, también es un trabajo de cuidado. Pareciera que los, pues son personas que nada más entregan papeles y reciben documentos y toman fotos, pero en realidad no, o sea, también su trabajo es de mucho cuidado y pues esa función yo creo que es de las más importantes porque es la primera notificación que hacen a los demandados. Está mal, todo lo demás se va a caer.
Entonces, bueno, son allegarse de elementos objetivos para saber el domicilio, es decir, bueno, revisé la placa metálica que dice el nombre de la calle, el nombre del municipio, tenía número exterior y si no tenía número exterior, ¿cómo me cercioré que era ese el domicilio? Pregunté con personas, habrá elementos subjetivos y los vecinos me dijeron que sí, que ese es su domicilio, me dijeron que llega más tarde, entonces me tengo vuelta y todo eso sentarlo en su diligencia de notificación. Además, creo que algo muy, muy importante, una de las herramientas que creo que mejor han funcionado es que en los tribunales laborales federales, los actores tienen un sistema que se llama SIGREMA, que ellos crean su ruta antes de salir del tribunal, todos los días crean una nueva ruta y bueno, se van constituyendo en los domicilios, tienen una aplicación que los deja tomar fotos y prácticamente las fotos ya salen con las coordenadas y no hay forma de que no te constituiste ahí. Entonces creo que eso es muy importante porque, bueno, en la experiencia que yo tuve en las juntas, pues se constituye, pues, de manera ficticia, o sea, se fijaba el instructivo o se ponían de acuerdo, pero pues no iban y obviamente luego se amparaban y se caía todo el procedimiento. Eso no pasaba, maestra, no. Bueno, Digas, en otro país. Francia, España, alguna cosa así. Pero, eh, eh, ¿y qué pasa cuando la persona secretaria instructora verifica ese emplazamiento? ¿Qué pasa si advierte que no cumplió con alguno de los requisitos o formalidades? ¿Le da cuenta al juez o Sí, es una actuación solamente de la persona secretaria o es una actuación que tiene que llevar a cabo ya el juez? pues mire, le comparto que la Ley Federal del Trabajo, como comenté al inicio, establece que el tribunal, es decir, el juez, se va a auxiliar de nosotros, de los secretarios e instructores, para dictar varias actuaciones durante el proceso de la fase escrita. Sin embargo, en el tribunal al que yo estoy adscrita, el juez revisa de principio a fin cada uno de los acuerdos, sin importar que sean de la fase oral. Esto quiere decir que, pues bueno, lo mismo, pasan doble filtro todos los acuerdos y no es solamente el criterio del secretario, sino va con el criterio del juez en cada uno de los asuntos. Y creo que eso es algo importante porque los usuarios tienen la certeza de que el juez revisa sus expedientes, que conoce cada uno de los asuntos de los que se emiten sentencia y creo que ese es uno de los cambios más importantes de esta reforma porque el juez está presente y no solamente en las audiencias, sino en su asunto. Ellos tienen la seguridad que está resolviendo conforme a derecho y está teniendo la atención y esa preocupación no es un expediente más, sino son personas. Entonces, en el caso de los emplazamientos y de cualquier cuestión que surja, cualquier incidencia, por así decirlo, pues sí, damos cuenta al juez. Pero pues bueno, nosotros tenemos la facultad de ordenar sin tener que esperar la autorización del juez, ordenar nuevamente el emplazamiento, porque bueno, eso nos ahorraría pues dilatar el procedimiento más adelante. Sí, ¿no? Y ahí me surge otra cuestión. ¿Eso quiere decir que las personas secretarias instructoras no actúan solas o no deberían de actuar solas? Pues yo considero que la ley establece que sí podrían actuar solas, pero yo creo que es de mucho apoyo que suceda lo que sucede en el tribunal al que estoy adscrita por todas estas cuestiones que obviamente el juez, con toda la experiencia que tiene, todos los exámenes que ya pasó, está capacitado y a lo mejor nos da un panorama un poco más amplio para resolver o para dictar los acuerdos. Obviamente nosotros como secretarios no podemos llegar con el juez y decirle, ¿qué hago? Tenemos la obligación primero de estudiar cada uno de los asuntos, de analizar las promociones, es decir, los escritos que nos presentan las partes. Y bueno, una vez estudiados y analizados, pues pasamos con el juez, le decimos, tengo esta propuesta, considero que es esto, por todo esto que estudié, y bueno, ya el juez determina, conforme a su criterio y también todo lo que él estudia, si está de acuerdo o no con lo que nosotros proponemos. Ok. Y me surge otra pregunta, que es, hablaba usted de que tiene que ordenar la notificación al demandado y que está como una facultad expresa establecida en la ley. ¿Qué pasa con las posibles personas terceras interesadas?
la función o todo esto de la notificación y de incluir en la relación jurídico-procesal a un tercero interesado, ¿es también facultad de la persona secretaria instructora? Bueno, yo creo que esa facultad entraría en ordenar notificaciones y vistas o en las demás que ordene el juez, porque pues bueno, es una parte a la que se podría asimilar ese llamamiento a un emplazamiento. Es una primera notificación donde el actor tiene que seguir todas esas reglas que establece la Ley Federal del Trabajo. Parece sería parte, entonces se podría asimilar a un emplazamiento y pues sí, yo creo que entraría en cualquiera de estas dos fracciones, o en ordenar vistas y notificaciones o en las demás que ordena el juez, pero definitivamente también es facultad del secretario ordenar ese llamamiento. Ok, entonces, una vez más observamos que es fundamental la función de las personas secretarias instructoras porque incluso con base en lo que ha mencionado, pues realmente está integrando una relación social con una persona que pudiera resultar beneficiada o perjudicada. Y esto sin la actuación directa de la persona juzgadora y eso me parece muy importante e Claro, interesante. y con esto que comenta, perdón que lo interrumpa, quiero precisar que la función del secretario no es solamente hacer, no nos vamos a la ley y decimos, ah, solamente la ley dice que tengo que hacer esto y esto, y ya, pues todo lo demás definitivamente eso no sucede. Bueno, el secretario instructor tiene una función muy importante en el procedimiento laboral y no es porque yo sea secretaria instructora, sino lo siento por la responsabilidad que recae en los secretarios de llevar al día los expedientes, de no poder dejar que se pase nada. Y es eso, porque al menos lo hemos platicado mucho, lo he platicado con el juez y con otros compañeros, son, son personas que van con nosotros a pedir justicia y tenemos todo eso sobre los hombros, esa responsabilidad tan grande de cuidar que los asuntos vayan bien, este, precisamente para darles lo que nos están pidiendo. Sí, y tiene toda la razón y al final de cuentas eso es lo que busca el nuevo modelo, ¿no? Que en los órganos jurisdiccionales dejemos de tener cifras y nos preocupemos por las personas y más tratándose del nivel federal en el que no solamente vemos el asunto de despido, el asunto de reconocimiento de antigüedad, etcétera, sino que tratamos muchas cuestiones de seguridad social y yo creo que eso impacta totalmente en la vida de las personas que acuden a los distintos órganos. Ahora, dentro de las facultades mencionó el decretar medidas, providencias cautelares, perdón. Y creo que esa es de las funciones de mayor importancia, relevancia y que el legislativo consideró que no tenía que esperar hasta la actuación de la persona juzgadora, sino que sea los propios secretarios instructores quienes puedan dictar estas medidas. Más o menos en qué consisten estas providencias. Bueno, la Ley Federal del Trabajo establece cuatro medidas. La primera es la prohibición de salir del territorio nacional. La segunda es el embargo precautorio, es un embargo anticipado antes de que exista una sentencia. La tercera va a ser requerir al patrón que se abstenga de dar de baja del IMSS, de la institución de seguridad social que sea, a la trabajadora embarazada. Y esta es creo que una de las que ha trascendido más con la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2019. Y bueno, también la cuarta es en los casos de discriminación en el empleo, donde impacten en derechos tales como los de seguridad social. Esas son las cuatro que establece la ley de manera muy breve. Y justamente es algo que vimos en la reforma, ¿no? Porque antes de 2019 existían las providencias cautelares y únicamente teníamos el arraigo y el secuestro, ¿no? Lo que hoy ya le dieron un nombre más técnico, como debía ser, y ya es el embargo precautorio. Pero, ¿en qué casos? O sea, para que quede muy claro para el foro, ¿en qué casos tiene que decretarse alguna de estas providencias cautelares? ¿Puede ser de oficio? ¿Se tiene que pedir? ¿Cuál es el momento procesal para que pueda solicitarse alguna de estas providencias?
Bueno, la Ley Federal del Trabajo establece que todas estas providencias se van a decretar a petición de parte, es decir, que tendrá que existir un escrito de la parte actora, de la parte promovente, en la que solicita al tribunal de, tengo miedo de que el demandado se vaya a otro país, y que se decrete la prohibición de salir del territorio nacional, o el demandado vendiendo sus bienes, que se decrete un embargo precautorio. Se tiene, conforme a la ley, que solicitar, tiene que ser a petición de parte. Sin embargo, existe un manual para juzgar con perspectiva de género en materia laboral de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y aquí dice, bueno, nos abre la puerta para que nosotros podamos decretarlos de oficio. Esto en los casos en los que al leer la demanda, pues se advierta la necesidad de esa medida. Por ejemplo, en el caso de una trabajadora embarazada y que diga, me despidieron y me dieron de baja. Y pues bueno, ahí se advierte que obviamente ella va a necesitar la seguridad social porque está embarazada, porque va a tener a su bebé, y bueno, es un derecho a la seguridad social que está necesitando. Todavía no nace el bebé, pero bueno, es súper necesaria la seguridad social, la atención médica en esos supuestos. Pues bueno, si nosotros advertimos que no la solicitó conforme al manual, tendríamos que requerirle, pero incluso en el tribunal se ha hecho de oficio, o sea, se advierte que se requiere la medida y se decreta de inmediato. Compartirles que un supuesto, el juez Marco lo conoce también muy bien, de un trabajador que reclamaba una invalidez, esto con motivo de una enfermedad general. Llega el asunto hasta la audiencia preliminar, se aceptan las pruebas, entre ellos la pericial, se ordena la pericial y se señala en esa misma audiencia preliminar la fecha para la audiencia de juicio y se requiere al perito para que presente su dictamen. En ese lapso, entre la audiencia de juicio, presenta el perito su dictamen y del dictamen se advierte que él determina que el actor está muy, muy enfermo de una enfermedad general y que, bueno, le quedan unos muy poquitos meses de vida, no me acuerdo si eran 17 o algo así, muy pocos meses de vida. Entonces, el señor estaba reclamando una pensión porque él consideraba que ya no podía trabajar. Entonces, al recibir nosotros el dictamen, es evidente que es necesario que ya tenga una pensión, aunque sea de carácter provisional. Aunque él no la haya solicitado, en ese supuesto se determinó decretar la medida justamente. Entonces, es un ejemplo que afortunadamente no hemos tenido otro similar, pero bueno, en ese caso, imagínense recibir el dictamen y que diga, le quedan tantos meses de vida, pues bueno, era evidente la urgencia de decretar una medida cautelar. Sí, y ese es un tema muy complejo por mi siguiente pregunta y atendiendo a lo que he dicho. Nos comentó, hay un manual para juzgar con perspectiva de género que nos abre la puerta. Entonces, mi primer pregunta al respecto sería, ¿y en aquellos casos en los que no advirtiera usted la posible necesidad de aplicar la herramienta de perspectiva de género, aplica lo mismo? ¿Puede ser decretada oficiosamente? Yo considero que sí, porque el artículo 857 no es limitativo. En su última fracción habla, por ejemplo, en casos de, déjeme ubico el artículo, pero establece en dos de sus apartados, tales como en los casos en que se reclame discriminación en el empleo, tales como con motivo del embarazo, orientación sexual, etcétera. Y donde esto es para evitar que se cancele el goce de derechos, tales como la seguridad social. Entonces, esto no dice solamente esto, pone unos ejemplos, tales como, y bueno, yo considero que en otros supuestos podría entrar que de oficio se decretara la medida, sobre todo porque también a partir de la reforma a la Ley Federal del Trabajo nos impone la obligación de atender al principio de realidad. Esto quiere decir que no es solamente lo que diga el expediente, sino lo que está advirtiendo el tribunal, o sea, la realidad. ¿Qué está pasando? Pues el señor está súper enfermo, nos dijeron que le quedan muy poquitos meses de vida, entonces volvemos a lo mismo, este principio de realidad nos dice, no son solamente expedientes o actuaciones o hojas que están ahí cosidas, sino son personas que necesitan algo. Sí, y es muy cierto. Y le hice esa pregunta porque justamente el 857
impone una obligación a cargo del solicitante de la providencia, específicamente de esta cuestión de la discriminación en el empleo, porque dice, siempre y cuando existan indicios que generen al tribunal al menos la razonable sospecha, apariencia o presunción de que exista esa discriminación. Entonces, salvo lo que usted me conteste ahí, creo que sí hay una carga para la parte actora. Sí, bueno, sí, definitivamente. En este ejemplo que les estoy poniendo, existían indicios en el expediente de medida. ¿Cuál fue? Pues el dictamen pericial que nos decía que le quedaban meses de vida. No era como tal, una prueba absoluta, o sea, no sabíamos con certeza cuántos meses de vida tenía el señor, pero pues era un indicio que o sea, que nos decía que era necesaria esta medida. Sí, totalmente. Ahora, ¿qué pasa en los casos de, eh, no solo de mujeres embarazadas, sino, vamos a suponer, y salgámonos de este ejemplo de la discriminación en el empleo, una cuestión de seguridad social? En el caso de embargos, sí, embargo o el arraigo, ¿qué tendría que pasar para que usted pueda dictar una providencia cautelar? Bueno, las partes tienen que primeramente solicitar la medida y en el caso de la prohibición de salir, tiene que existir o, bueno, manifestar ese temor de que se oculte o se ausente una persona y, bueno, tiene que ofrecer, obviamente, elementos para que el tribunal pueda decretarla, o sea, pueda advertir la necesidad. En el caso del embargo precautorio, lo mismo, comentábamos hace unos días, lo más común pues era la testimonial y todos estos trabajadores de esta empresa comparecen al tribunal y dicen, sí es cierto, ya está vendiendo los bienes, ya nos está liquidando, ya nos dijeron que se van a cambiar a otro país o que ya no van a trabajar nunca en el giro. Este, entonces, bueno, iban y decían su testimonio, advertía un indicio que era necesaria esta medida. Sí, sí, y creo que aquí, aunque no lo dice la ley, también le impone cargas, ¿no? O sea, hay que tener estos elementos. Y perdón que sea tan incisivo, pero es que en otros foros, abogadas y abogados justamente se quejan de esta parte, de la negativa de a otorgar las providencias, de que las personas secretarias no garantizan justamente este prederecho que se pudiera generar, y perdón por el concepto o por la manera de decirlo, pero hay mucha queja al respecto, justamente porque, por lo que he entendido, pues no es tan fácil que se otorguen estas providencias cautelares. No, de hecho yo me acuerdo que cuando estaba de actuaria, pero llegaban asuntos en los que argumentaban cuestiones de o de acoso laboral, solamente lo mencionaban en la demanda y con el objeto de no agotar la instancia conciliatoria y llegar así al tribunal sin cumplir con ese requisito. Y bueno, había casos en los que era evidente, o sea, no tenía nada que ver con los hechos y bueno, y manifiesto que sufrí discriminación, pero no relacionaban nada, o sea, no decían nada más, solamente la mención de discriminación no basta para que se decrete una medida o para que sea un Entonces, supuesto de excepción a la conciliación. ok, y ya sacó algo muy importante, ¿no? Al final, esas prácticas que luego suelen ocurrir una vez más en España, en Francia, no en México, No. de intentar forzar alguno de estos supuestos con la finalidad de no agotar la etapa conciliatoria, pero aquí va más allá, o sea, no solo quiero exceptuar la instancia conciliatoria prejudicial, sino que además estoy pretendiendo que el tribunal me dicte una providencia cautelar para que yo siga disfrutando de ciertos derechos. Y aquí, pues no puedo evitar pensar que estas providencias cautelares, sobre todo en esta cuestión de la discriminación en el empleo, que no se afecten derechos de seguridad social, me, me, me traen en la mente, me está picoteando en la mente pues, ¿qué no es la suspensión provisional o la suspensión del acto reclamado en materia de amparo? Ujú. Sí, pues yo creo que
los abogados se han agarrado de muchas mañas. He visto yo que no solamente es cuestiones que atañen al tribunal, sino creo que es eh, tendría que ser una educación también hacia los abogados litigantes de la forma en la que tienen que llevar sus asuntos, no porque esté mal o así, pero la realidad es que hay muchas malas prácticas y que hemos visto, o sea, pretenden llegar al tribunal, no es tampoco por demeritar el trabajo de las juntas. Bueno, yo vengo de una junta, pero sí los abogados llegaban a mentir descaradamente, a preparar a los testigos ahí enfrente de la secretaria que estaba escribiendo, y bueno, son cuestiones que acá ya no se permiten tanto, y creo que sí es algo que deberíamos, no sé, estudiar desde la licenciatura o alguna materia relacionada con eso, porque es muy común, es de lo que más tenemos desafortunadamente. Y bueno, esas malas prácticas de los abogados son las que a veces hacen que los asuntos se alarguen muchísimo, y desafortunadamente, eh, pues son cosas que achacan a los tribunales o a los servidores públicos que trabajamos ahí, que en realidad tratamos de ya no permitirlo, imponemos muchas multas, apercibimos mucho a los abogados para que eviten todas estas cuestiones. Sí, muy cierto, y eso es parte de la construcción de ese nuevo sistema. Eh, ya ni siquiera le voy a llamar construcción, porque ya incluso terminamos la etapa de implementación y entramos a la parte de la consolidación. Estamos en pañales en la consolidación, y es responsabilidad de todos los que somos operadores del nuevo sistema, ya sea en los órganos o ya sea desde las abogadas y abogados, los justiciables. Pero usted dijo algo que me provoca otra pregunta, ¿no? Decía, pues quieren evitar la conciliación prejudicial. Mi pregunta sería, ¿por qué no lo dice la ley? Las personas secretarias instructoras tienen la facultad de fomentar la conciliación, porque la ley es clara hacia el tribunal, que expresamente lo define como juez. Pero, ¿qué pasa con las personas secretarias en cuanto a este aspecto de la conciliación? Claro, definitivamente, aunque no es una facultad expresa que esté en la ley, participamos siempre en las conciliaciones, incluso pues en las audiencias, en la fase oral, el juez invita a las partes a que lleguen a una conciliación, mantener esa imparcialidad, instruye a los secretarios y a las secretarias para que nosotros seamos quienes intervengamos en esa comunicación entre las partes, únicamente como facilitadores, porque son las mismas partes quienes hacen las propuestas, y ya nosotros pues nada más vamos facilitando esa comunicación entre ellos con el objeto de que lleguen a una conciliación. Y bueno, también porque no podemos tomar partido de ninguna de las dos propuestas, pero sí, pues tratamos de hacerles ver los alcances de cada una de las propuestas, obviamente revisando que ninguna de ellas implique renuncia de derechos. ¿Ok? Y aquí la pregunta, porque es la pregunta que se genera en muchos foros, e incluso he escuchado a muchas personas juzgadoras decir, y ahí están como divididos, ¿no? Pero muchas personas juzgadoras dicen, es que yo no intervengo en la conciliación porque no quiero contaminar, porque no quiero, después de escuchar las posturas de las partes, inclinarme por alguna. ¿Qué sucede con la persona secretaria instructora? ¿No sería lo mismo? Pues bueno, no, incluso hemos tenido la dinámica aquí en el tribunal que el secretario concilia a lo mejor algunos asuntos medio complicados, es otro, pero yo creo que no sucede. Al final, el secretario no es quien dicta la sentencia, está encargado del trámite, pero sí creo que es muy oportuno que participe quien está llevando el expediente, porque es quien lo conoce. Entonces, es quien puede orientar a las partes y decirle, bueno, está sucediendo esto, obra esto en el expediente, sin que eso implique pues inclinarse hacia alguno de los lados. Reitero, o sea, nosotros únicamente somos facilitadores de la comunicación, y obviamente tenemos la responsabilidad de verificar que cada una de las posturas de las partes, pues bueno, esté encaminada a lo que está en los autos. Ok. Un tema controversial, sin duda. En algún momento sostuvimos esa plática el maestro Hugo, el maestro Armando y su servidor, y fue muy interesante todo lo que se obtiene, porque es algo que no ha estado tan claro,
o que no ha terminado de aterrizarse en el nuevo sistema, incluso atendiendo las distintas dinámicas que se han generado en los diferentes tribunales laborales, tanto federales como locales. Pero ahora, ya nos dijo qué puede hacer. Ahora, ¿qué no puede hacer una persona secretaria instructora? Bueno, comentaba brevemente al inicio que en relación con las demás facultades o las demás actuaciones que nos encomiende el juez, hubo mucha controversia al inicio y pues bueno, era una ley nueva y no había ningún precedente respecto de los criterios o la forma de resolver o de pronunciarse en determinadas situaciones. De los asuntos que se tienen por no admitidos o que se ordene el archivo o decline competencia, nosotros no tenemos la facultad de emitir esas determinaciones. ¿Por qué? Pues bueno, la Suprema Corte, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considero que son determinaciones que trascienden, o sea, que no son de mero trámite como todas las demás que establece la ley. Entonces, al ser determinaciones que dan por concluido un asunto, se considera que esas deberían estar a cargo del juez, más o menos como lo que sucede con las sentencias. Y ese es un tema también totalmente discutible y que genera también controversia, porque atendiendo a lo que acaba de mencionar, el criterio de la Corte fue, técnicamente ahora sí que como dirían por ahí, lo que quiso decir la Corte fue, la persona secretaria instructora realiza actos de trámite, actos de mero trámite. Lo importante lo dicta o lo tiene que emitir la persona juzgadora. Pero acabamos de pasar un tema que considero no es de simple trámite, Las como es medidas. la providencia cautelar, Sí. que tiene un impacto importante, la que sea, trátese del arraigo, trátese del embargo precautorio en el que vamos a congelar bienes, dinero de la persona demandada y a ver qué resulta en el juicio. O creo que más trascendente es, le estamos generando eh, derechos de seguridad social a la parte trabajadora al dictar una providencia cautelar. Y Sí, no claro. solamente perdón, no solamente que le estemos generando ese derecho, sino también le estamos imponiendo cargas a la parte patronal. Entonces, es ahí medio extraño cómo la Corte hace esa distinción o cómo lo quiso decir más bien, ¿no? Sí, porque incluso me parece que relata que los secretarios instructores pasan un examen, están capacitados para dictar todo lo que le encomienda el juez, pero en específico esas actuaciones no las podemos dictar. Sí, y al final creo que compartimos, los que estamos aquí, esa parte, ¿no? Hay cuestiones trascendentes para el proceso y que están reservadas justamente para la persona juzgadora, pero más allá de eso, si recordamos la exposición de motivos, justamente es la intención del legislativo fue que la persona juzgadora se dedique a Sentencias, admitir, audiencias. preparar, desahogar pruebas y a dictar sentencias. Punto. Para todo lo demás, se auxiliará en la fase escrita a la persona secretaria instructora. Pero eh, hemos hablado de lo que puede y lo que no puede. Incluso ya platicamos de las providencias cautelares y la trascendencia o el impacto que se pueden tener. Lo que dicta la persona secretaria instructora, vamos a suponer, decreta una providencia cautelar. Esto tiene que ser combatido por la parte afectada o la que crea, y aquí lo hablo en los dos sentidos. Solicito una providencia cautelar y me la niegan, o solicito una providencia cautelar, se concede y la parte demandada resulta perjudicada en cuanto a eso. ¿Qué tiene que hacer? ¿Irse al amparo? ¿Qué tiene que hacer esa parte que se considere agraviada? Bueno, la Ley Federal del Trabajo sí prevé un recurso para combatir las actuaciones que emite el secretario instructor y ese es el recurso de reconsideración. La ley establece que será contra los actos u omisiones de la persona secretaria instructora en la fase escrita. Bueno, este recurso lo establece en dos partes. Primero, que se tiene que interponer en la fase de la audiencia preliminar de manera oral y, bueno, se va a resolver de inmediato. El juez va a ordenar reponer
todas las actuaciones sobre las que proceda este recurso de reconsideración. Y en otro apartado, justamente respecto a las medidas cautelares, la ley establece que también procederá el recurso de consideración, y bueno, es obvio porque es una actuación que va a dictar el secretario instructor, pero en estos supuestos va a ser por escrito, a diferencia de lo que se interponga en la audiencia preliminar. Ok, entonces, para dar más claridad, atendiendo la vía del procedimiento, si es ordinario, si es especial, es la oportunidad y la forma en que debe de presentarse el recurso de reconsideración. Y será facultad, entonces, de la persona juzgadora de analizar si el acto que emitió esta persona secretaria instructora fue conforme a derecho. ¿Qué pasaría si la persona juzgadora determina que tiene razón la parte afectada y que procede el recurso de reconsideración, o que más bien que resulta fundado? Bueno, pues en ese momento el juez va a ordenar subsanar de inmediato lo que haya faltado, la omisión o el acto que haya estado incorrecto. ¿Ok? Y es una pregunta obligada, discúlpeme usted, pero ¿solo en eso se queda? O sea, ya sabemos que nos van a regañar, ¿no? Pero ¿solo en eso se queda? En los casos en los que se reponga, Sí. pues bueno, además del regaño, pues se tienen que hacer las actuaciones. No se podrá llevar la audiencia que hay alguna actuación pendiente de la fase escrita, y pues bueno, se tiene que subsanar de inmediato. Ok. Y bueno, eh, ¿hasta qué momento dejan de actuar las personas secretarias instructoras? ¿Hasta qué momento durante el proceso? Bueno, conforme a la ley, el secretario instructor solito va a actuar hasta que culmine la fase escrita. En los casos, por ejemplo, del procedimiento ordinario, será en el auto que cite a la audiencia preliminar. Ese es el último auto de la fase escrita que emite el secretario instructor. Una vez que se celebra la audiencia preliminar, ya será, bueno, eso ya corresponde al juez, y bueno, los acuerdos se firmarán en conjunto. Los puede firmar solamente el juez o en conjunto con el secretario, pero bueno, será hasta ese auto que cita a la fase oral, a la audiencia preliminar. Pero Y bueno, aquí, eso es de la Ley Federal del Trabajo. La realidad es que el secretario actúa en todo el procedimiento. o sea, siempre dicta acuerdos. Siempre dicta acuerdos del secretario, sí. Las personas juzgadoras nunca. Pues se auxilian entre los dos. Ok, sí. Eh, y esto me hace pensar en que, incluyendo desde la parte de la reforma, lo que era los secretarios y secretarias en las juntas, en la que realmente actuaban, voy a decirlo, limitado a una cuestión de ser fedatarios, ¿no? El clásico o la clásica manera en que concluye el acuerdo de quien actúa, asistido de secretaria, secretario, quien da fe de lo actuado. Aquí vemos que el nuevo sistema le está otorgando muchas facultades irrelevantes a las personas secretarias instructoras durante la fase escrita, y que, a lo mejor dicho de alguna manera, al menos formalmente, a partir de la fase oral, ya se convierten en esos fedatarios, ¿no? Pero ahora, ¿qué sucede en esta fase oral? ¿Qué hace o qué no puede hacer una persona secretaria instructora a partir de que se apertura esta fase? Bueno, yo podría definir la función del secretario en la fase oral como un auxiliar. En las audiencias, el secretario, pues bueno, además de preparar el diálogo y el speech de cada una de las audiencias, pues bueno, va a tomar la comparecencia de quienes estén presentes en la sala, se dará cuenta al juez con las actuaciones o pendientes de acordar en ese momento. Hay ocasiones en que estamos a punto de iniciar la audiencia e ingresan una promoción. Entonces, en esos supuestos, habrá que darle cuenta al juez de esa situación. En el caso de las audiencias preliminares, por ejemplo, nosotros iniciamos dándole cuenta al juez con todas las pruebas que ofrecieron las partes para que él solamente hacer, pues de nuevo, o sea, dar vista a las partes de ofrecieron. La parte demandada ofreció todas estas, es correcto, y ya corroborar que todo esté presente ahí en la audiencia.
Y, por ejemplo, en la audiencia de juicio, pues tomamos la protesta de las partes, de los testigos, de los peritos o ratificantes que comparecen pues al desahogo de alguna de las pruebas. Eso es como que de manera pues muy breve. Yo considero que es lo más importante que hacemos en las audiencias, pero al finalizar nosotros tenemos la emitir, de certificar el medio en el que se guarda ese audio video de las audiencias, y hacer un acta mínima donde hagamos constar todo lo que sucedió. También es un resumen muy pequeño, pero de nuevo la comparecencia de las partes y lo que haya determinado el juez. Ok. ¿Y qué pasa en las sentencias? ¿Eso, Bueno, eso, eso sí lo hace el juez? pues las sentencias las dicta el juez, pero conforme de organización de puestos, los secretarios de los tribunales laborales federales tenemos la obligación de auxiliar con la integración de esas sentencias. Eso quiere decir que nosotros, al conocer los expedientes de inicio a fin, pues tenemos la obligación de pasar un proyecto de sentencia para que el juez lo revise y él determine si es correcto o no. Bueno, en ocasiones el juez también modifica ese criterio o hace agregados a ese proyecto que hacemos, pero ese también es una de nuestras obligaciones. No solamente nos abocamos a acuerdos, no solamente participamos en las audiencias, tenemos también la obligación de participar en la elaboración de las sentencias. Ok. Y al final, pues técnicamente concluye con esa forma el proceso. Pero recuerdo que al inicio me mencionó, y además hay otras cosas, ¿no? El acuerdo, habló de algunas auditorías, o sea, que no el trabajo de la persona secretaria instructora es únicamente verificar la fase escrita y ser auxiliar en la fase oral. Pues ojalá fuera solamente lo jurisdiccional, pero la realidad es que no. Considero que como fedatarios públicos se nos encomiendan muchísimas otras funciones que tienen que ver con el archivo de los expedientes. No solamente es que concluye el asunto, sino tenemos que verificar que esté bien integrado para que se remita al archivo, verificar la valoración de los documentos que obran en cada uno de los expedientes. Nosotros llevamos un sistema electrónico que se llama SIGE, de gestión de expedientes. Nosotros también tenemos la obligación de verificar que lo que obra en el expediente físico, que bueno, ya solamente se integran algunas actuaciones, obre en el expediente electrónico, y bueno, aquellas actuaciones que no integran físico, que estén perfectamente escaneadas y digitalizadas en expediente electrónico, verificar que los actuarios hayan subido sus notas correctamente, que las fechas y también la digitalización de esas actuaciones esté correcta. Se publica diariamente un boletín de manera física y en el tribunal, y simultáneamente de servicios del Poder Judicial de la Federación. Tenemos que verificar que en ese boletín estén todos los acuerdos que diariamente se firman y apruebe el juez. Pues aparte cada dos veces al año, perdón, realizan estas auditorías que nosotros llamamos visitas, en las que el secretario tiene que participar. En esas visitas se revisan pues el tiempo que se tardó en resolver cada uno de los asuntos que se tienen en trámite, los que están pendientes de cumplirse, que tratamos de que sean los menos. Y bueno, sí, muchas cuestiones estadísticas. Cada mes se envía una estadística con los asuntos nuevamente que se egresaron, que culminaron, los que ingresaron, los que están pendientes de resolver. Bueno, son muchas cuestiones administrativas, además de las funciones que tenemos jurídicas. Y eso que no lo dice la ley, ¿no? ¿De dónde? Ahora sí que, además, porque se lo instruyen, ¿de dónde saca eso? O sea, ¿por qué si la ley federal del trabajo no dice que tiene que hacer toda esa parte, por qué usted lo hace? Bueno, el manual de organización de puestos de los tribunales laborales federales establecen todas estas funciones. De manera enunciativa, pues fueron algunas de las que le señalé, y eso además de supervisar que, bueno, nuestros compañeros oficiales, que son los que trabajan directamente con nosotros, el oficial de partes,
todos nuestros compañeros, pues bueno, colaboren en toda esta función. Esa también es una de nuestras obligaciones. Ok. Ahora, si quienes nos ven hoy no se han asustado con todo lo que dijo, ¿qué tuvo que hacer para ser secretaria de instrucción? Al menos en donde está, que es un tribunal laboral federal. Sí, bueno, pues tuve que estudiar mucho y pasar un examen de oposición. El examen para el caso de los secretarios es de 2 fases, un examen escrito donde preguntan conocimientos generales acerca de la ley, tratados internacionales, tenemos que saber de derechos humanos para todas estas cuestiones de perspectiva de género y algunas que hemos comentado de manera muy breve y bueno, también doctrina, historia de la materia en la que nos desenvolvemos. Y una vez que se acredita ese examen, hace práctico donde revisan nuestra habilidad para hacer proyectos de sentencia. Justamente el examen que yo realicé fue un proyecto de sentencia de un asunto ordinario, justamente de la materia laboral. Ok. Una vez que acredita el examen, pues bueno, seguimos haciendo entrevistas y también ahí hay que acreditar, no es solamente pasar ese examen, sino la experiencia, los cursos, capacitaciones que tomamos y que bueno, no se queda ahí, tenemos que estudiar todos los días practicar cursos en la escuela de formación judicial y tenemos también la obligación de tomar esos cursos para seguir capacitándonos. ¿Y si descansa? Pues quisiéramos a veces descansar más, pero hacemos lo que se puede. Ok, y esto lo pregunto, porque si no mal recuerdo, hace poco salió la convocatoria, no sé si ya cerró o no, pero tengo entendido que había venido una convocatoria para quienes estén interesados, y si es que todavía no concluye, justamente para acceder al cargo como personas secretarias e instructoras en los tribunales laborales federales. Pero para quienes aún no se asusten, pues puedan acercarse a estas cuestiones de ingresar al Poder Judicial, porque creo que uno de los cargos que más se necesitan en el nuevo sistema es justamente este. Y por más sorprendente que parezca, es muy complicado conseguir quien acceda al cargo ya habilitado, ya habiendo pasado estos filtros. Aunque ya no es tan sorprendente después de escucharla, ¿no? Y después de todo lo que nos dijo, pues con razón ya nadie quiere, por más que está habilitado. Claro, Eh, yo comparto de una experiencia que me pasó cuando fui actuaria y ahora mi hermana que también está aquí en la conferencia está viviendo con un poco más de carga de trabajo. Yo recuerdo que mis papás me decían, pero no, ¿por qué no necesitas ese trabajo? Yo decía, pero es que me gusta, me desvelaba, no comía, no dormía, pero pues dicen el amor al arte, aprende uno muchísimo, se rodea de personas que saben muchísimo y bueno, hay sacrificios que valen la pena. Y yo admiro muchísimo lo que usted logró. El juez marcó todo lo que ha pasado, todo lo que ha estudiado y bueno, uno que está todavía un poquito más lejos de alcanzar eso, pues es lo que sueña. Yo recuerdo en la universidad, pues trabajando era el top y a pesar de todos esos sacrificios que estoy lejos de mi familia, que no duermo, que tengo que trabajar aún saliendo del tribunal, que uno no come a sus horas y a veces no tiene ni tiempo de pararse al baño, creo que valen la pena por ese objetivo que uno se fija, que pues es impartir justicia, servir a la sociedad con un granito de arena bien chiquito, pero eh, lo han repetido en estos días mucho, pero la excelencia que trabajamos aquí en el Poder Judicial de la Federación, en los tribunales laborales federales, pues es increíble, porque justamente eso hace la diferencia. No vemos que son expedientes, no es 100, no es el expediente 200, sino es la vida de una persona, es lo que ellos necesitan en este momento y bueno, nosotros tenemos esa obligación y yo creo que platico con muchos de nosotros que trabajamos en esta institución y no lo vemos
tal vez no pesa en algunas ocasiones tanto esas cargas de trabajo tan excesivas porque nos gusta lo que hacemos. Sí, y me veo reflejado en muchas de las cosas que dice. Y solamente aclararle a los presentes que la maestra no puede ser jueza únicamente por un pequeño problema, y es uno solo, y ese es que no tiene la edad que exige la Constitución para poder acceder al cargo. Porque si la tuviera, ya sería, estoy seguro que ya sería jueza de distrito especializada en materia de trabajo y sería de las mejores. Algo que quisiera compartirnos antes de finalizar su intervención y pasar a preguntas que leo ahí en el chat. No, pues es todo. Que no se asusten, la función de secretario instructor es muy, muy bonita, implica una responsabilidad muy grande, pero si ustedes tienen la oportunidad de platicar con cualquier otra persona que se desempeñe en este cargo, yo estoy segura de que les van a compartir la misma experiencia, los mismos sacrificios, pero también la misma satisfacción de esta función tan bonita. Ok, muchas gracias por su participación, por ser tan clara, tan explícita. No, qué mejor muestra de que domina la función a todo lo que nos dijo de viva voz, y solo así, pues, contándonos cuál es su día a día. Y justamente cuando platicaba con el maestro Armando y con el maestro Hugo, esa era la intención de esto, no venir a decir cuál era la función conforme a la ley, sino que quien lo vive a diario pudiera reflejar en qué consiste toda esa función, que a veces, y lo voy a decir así, creo que las abogadas y abogados hacen más corajes con la persona secretaria instructora que con el juez que resuelve, porque al final toda esta fase escrita pues la llevan con esta persona y es la que les previene, les requiere, les da vista, etcétera. Entonces yo creo que al final de la fase escrita ya las abogadas y abogados tienen hasta acá a la persona secretaria instructora y eso es con la única finalidad de que se cumplan con todos y cada uno de los elementos necesarios para que se pueda resolver como determina la ley, a conciencia, verdad sabida y buena fe guardada. En cuanto a las preguntas, eh, veo algunas. Dice, si no se presenta la constancia de no conciliación y se sigue el procedimiento, ¿puede regularizarse? Tiene el micrófono apagado, maestra. Discúlpeme, yo considero que sí debería regularizarse porque es un requisito de procedibilidad para que nosotros demos trámite al asunto. Ok, entonces tendría que regularizarse para que se presente. Pero tal vez, no sé, ahí le pregunto, ¿sería como tal una regularización o en qué consistiría esa regularización? Pues remitirlo al centro porque no han agotado la instancia conciliatoria. Ok, y si se admitió ilegalmente, porque creo que hacia allá va la pregunta, si se admitió aún y cuando no se agotó esta instancia de conciliatoria y después el tribunal verifica o se da cuenta que cometió esa omisión de analizar que se cumpliera el requisito, ¿qué sucedería? Pues pienso que causaría en ese supuesto más perjuicio que pues ya admitida la demanda se les regresara al centro. Entonces pudiera ser que como ya pueden conciliar en ese momento, pues conciliaran en el asunto, pero creo que sería una excepción. Definitivamente creo que sí tendrían que agotarlo justamente porque lo de los centros de conciliación no es solamente un requisito para que vayan de manera obligatoria, sino se tiene la intención de que no tengan que llegar a los tribunales y puedan solucionar su asunto en esta vía, en la conciliación. Ok. Hay otra pregunta muy interesante y creo que va relacionada con las providencias cautelares. Y nos ponen, en el caso de embargo sobre propiedades, ¿es indispensable exhibir los gravámenes anteriores para poder acreditar que puede quedar en insolvencia o solo con un certificado de propiedad? ¿O es indispensable también acreditar con testigos? Creo que esta pregunta va más enfocada
salvo que la licenciada o licenciado Espinosa Betancourt nos precise más, sino sería en qué casos justamente se tiene que, o más bien, qué requisitos se tienen que cumplir para que se pueda dictar como providencia cautelar un embargo precautorio. Pues bueno, yo puse el ejemplo de la testimonial porque sería lo más fácil. En muchas ocasiones no se cuenta con documentos que pudieran acreditar esta cuestión del temor de que se vendan los bienes de la parte demandada, pero obviamente si se tienen documentos, pues sería yo creo que muchísimo mejor. Ok. Y aquí hacer una pequeña acotación, realmente que quede claro, ¿no? Al final, siempre es más importante proporcionar elementos objetivos que subjetivos. Claro. La prueba testimonial técnicamente es una Ujú. prueba a valorarse de manera subjetiva y qué mejor que darlo conforme a lo que mayor certeza o claridad dé al tribunal y que le permita analizar justamente la necesidad de dictar o no la providencia cautelar. Y solamente precisar que la ley además impone o regula de manera clara y precisa cuál sería el trámite y los requisitos a seguir para el embargo precautorio y para que se pueda dictar como providencia cautelar. Y si esa era una pregunta muy interesante, la última es todavía más. Bueno, penúltima porque acaba de llegar otra. La penúltima, y quiero saber de quién viene, dice, ¿cuál ha sido el reto más importante al que se ha enfrentado como secretaria instructora? Pues yo creo que justamente esta cuestión de la excelencia, yo recuerdo, tenía experiencia como secretaria instructora, como secretaria de acuerdos en la junta local y yo llegué aquí y decía, bueno, es que dice, o sea, estoy acordando lo que tengo que acordar, pero no me fijaba a lo mejor tanto en las comas. O decía, no, pues es que es la idea, es la idea. Y como que ese conflicto de que uno piensa que lo que hace está bien o la forma de trabajo es a lo que está acostumbrado, no quiere decir que sea lo mejor. Y aquí he aprendido a hacer eso, a exigirme muchísimo más. Y fue un reto al principio, fue sí personal, porque yo sentía que no, pues no lo estaba haciendo tan mal. Tuve que aprender a esta forma de trabajo de revisar, 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 ser exhaustiva, lo que hemos repetido ambos a lo largo de esta plática, exhaustiva con todo lo que hago, tanto del estudio, no me voy con dudas, ni entro con el juez sin haber estudiado algo, ni dejo pendientes. Justamente eso de la excelencia creo que ha sido uno de los retos, perdón, más grandes a los que me he enfrentado. Y bueno, yo creo que el estar lejos de la familia también creo que al principio es algo que pesa, pero pues que vale la pena. Ok, muchas gracias. Y llegó otra pregunta relacionada con las providencias cautelares. Nos dice, ¿qué pasa con las medidas cautelares relacionadas con tratamientos médicos? Ok, yo creo que estos entrarían también en la fracción cuarta, donde pues tendrían que acreditar indicios pero me imagino que va relacionado con alguna invalidez, alguna enfermedad general, que requieren esos medicamentos para que no avance la enfermedad, pudiera entrar en alguno de esos supuestos. Yo creo que la fracción cuarta del artículo 857, que sería tales como, y bueno, la atención médica, que tiene que ver con la seguridad social, y bueno, en todos los supuestos, acreditar por lo menos indicios de la necesidad de decretar esa medida cautelar. Sí, y aquí leyendo la pregunta, me imagino que tendría que ver con el ejemplo que nos expuso, en el sentido de, bueno, se adelantó una pensión por invalidez, se otorgó o se ordenó otorgarse de manera temporal, con todo lo que ello implica, ¿no? Tanto las prestaciones en dinero como las prestaciones en especie, en las que incluye justamente esta parte de dar la atención médica tanto para la persona asegurada como a sus beneficiarias. Y ¿Le pusiste el chip a mi iPhone? No, mi amor, se lo pongo mañana. Me bueno, falta. si no hay alguna otra pregunta, y antes de finalizar, bueno, no, mejor primero agradecerle a la maestra Cianya, de verdad que, como lo dije al principio, para mí es
no tengo palabras para expresarle lo que es que tenerla aquí, que pueda compartir el día de hoy con nosotros, su experiencia. Repetirle a todos quienes nos ven que yo insisto, y se lo he dicho muchas veces, y lo he dicho en varios lugares y a muchas personas, que la maestra tiene todo para ser jueza de distrito especializada en materia de trabajo, lo demuestra día con día, se esfuerza, es de las personas secretarias que veo que es muy responsable en su trabajo y que no deja de estudiar y que en todo momento deja de estudiar. Y la voy a ventilar, pero es la única persona que conozco que tiene 2 o 3 carpetas con todas las tesis que va imprimiendo respecto de los asuntos que va estudiando y que va proyectando día con día, pero eso no es todo. Lo tiene por materia, por asunto, por casi que lo único que le falta es organizarla por orden alfabético. Es lo único. Pero es algo que pocas veces se ve en la impartición de justicia y eso habla de su gran responsabilidad y estoy seguro de que llegará muy, muy lejos porque ser tan responsable, diligente y exitosa tan joven, eso no me da más que pensar que incluso estaremos viendo una magistrada, porque no una ministra. Pero a través o en nombre del Centro de Capacitación y Certificación Profesional ARCON, se otorga el reconocimiento que tienen en pantalla la maestra Cianya Cecilia Lázaro Hernández por sus valiosas aportaciones en la entrevista realizada por su servidor, Marco Alfredo Cifuentes Martínez, en la que se abordó el tema, la función de las personas secretarias e instructoras en la nueva justicia laboral en México. Y pues muchas gracias, maestra, por esa parte, por sus palabras. Y me están haciendo notar algo en el chat, una disculpa por la interrupción. Nos dicen, quedó pendiente del recurso de reconsideración, pero... Ah, sí, perdónenme. ¿En cuántos momentos se puede interponer el recurso de reconsideración? Perdóneme, maestra. Pues es únicamente en la audiencia preliminar, ese será el momento porque es cuando culmina la fase escrita. Y bueno, en el caso de las medidas cautelares, la ley establece que son 3 días siguientes a que se notifique la medida. Ok, entonces, dicho de otra manera, el único momento es durante la fase escrita. Así es. Ok, y ser a lo mejor muy puntuales. El recurso de reconsideración únicamente es procedente contra actos o omisiones de la persona secretaria instructora. No hay más. Ok, pues antes de despedirme, y si no tienen inconveniente, maestro Hugo, quisiera aprovechar justamente el foro, aprovechar que estoy aquí con varias abogadas y abogados que se dedican día con día justamente a postular en distintos órganos, ya sea a nivel local y a nivel federal. Como bien saben, estamos viviendo momentos difíciles en el Poder Judicial de la Federación. Justamente el día de hoy y hasta mañana, tentativamente seguimos en un paro nacional por estas cuestiones que se han hecho en contra del poder, pero hacerles una gran precisión para que no exista desinformación. No estamos en paro por la extinción de los fideicomisos. Eso es lo de menos, digamos. Estamos en paro y estamos protestando por los ataques ya directos y frontales que tiene el Ejecutivo por medio del Legislativo en contra del poder. Ustedes ya pudieron escuchar hoy a una excelente secretaria instructora que nos ha hablado de los retos que ha implicado estar en la función, no comer, no dormir, no descansar, estar lejos de su familia. Eso somos en Poder Judicial de la Federación, personas comprometidas y quiero también hacer notar algo. Muchas veces durante la plática la maestra dijo, son personas, no son números, son personas, no son cifras.
y tenemos que apurarnos porque es una persona. Esa es la mística que tenemos en Poder Judicial de la Federación y por eso es que exigimos ya que paren estos ataques en nuestra contra, que dejen de decir que no trabajamos, que nos tardamos en dictar sentencias. Ustedes acaban de escuchar a la maestra decir lo rápido que tiene que actuar, lo que tiene que cumplir, que hay visitas de inspección en las que nos revisan justamente los plazos en que se dictan. Y los invito a que se acerquen a todos los tribunales y puedan ser testigos de manera directa y de primera mano de cómo es que se trabaja en un órgano jurisdiccional, ya sea un tribunal laboral federal, ya sea un juzgado de distrito, un tribunal colegiado de circuito. Que ustedes puedan ver el esfuerzo que implica y que además tienen que deben de tener muy claro, y ojalá los que han provocado esto tuvieran claro, lo que nos ha costado estar en donde estamos. Lo dijo la maestra Cecilia, tuvo que pasar 2 exámenes de conocimiento, estudiar miles de cosas para un examen que se le aplicó y además un examen en el que tuvo que proyectar una sentencia de un asunto que tuvo que estudiar en el momento en que se lo dieron y obtener una alta calificación porque se compite en este tipo de concursos contra miles de personas, 2,000, 3,000 personas. En mi caso, les puedo contar de manera personal que acceder al cargo de juez de distrito me costó primero ser secretario instructor, pasar los mismos filtros que mencionó la maestra Cecilia, pero en mi caso fue aún mayor. Para acceder a este cargo, tuvimos que presentar 3 exámenes. Primero, acreditar la experiencia de 5 años en la materia del trabajo, acreditar por lo menos ser licenciados en Derecho, y en el caso de mi concurso ni siquiera contaban las maestrías y los posgrados. Y después de eso, presentar un examen de 100 reactivos, en el que se tuvo que estudiar lo que no tienen idea: tratados internacionales, derechos humanos, la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, los distintos mecanismos de interpretación de la ley, los distintos herramientas para valorar pruebas y un sinfín de cosas que no quiero alargar. Después de ese, un examen que consistía en estudiar, en realizar también un proyecto de sentencia, pero que cumpliera con una serie de requisitos y que como le pasó a la maestra, a nosotros nos entregaron un expediente, no les miento, de 400 o 500 hojas que tuvimos que leer en ese momento, estudiar y analizar desde una hoja de Word en blanco, redactar todo un proyecto de sentencia en un término de 6 horas. Y a partir de ahí, insisto, cumplir con los requisitos que al menos establece la ley: congruencia, exhaustividad, verdad sabida, buena fe guardada, valorar pruebas, etc. Y después de eso, a los que logramos pasar, sustentar un examen oral ante 3 personas: un consejero de la Judicatura Federal, un magistrado especializado en materia de trabajo y un juez de distrito especializado en materia de trabajo, no de tribunal laboral, sino de amparo. Quienes nos cuestionaron, teníamos que exponer el caso durante 15 minutos, hablar de un tema, exponerlo así como lo estamos haciendo ahorita, sin pasarnos del tiempo y agotando los temas que se nos daban, porque si no, nos restaba puntos. Esa es la exigencia del Poder Judicial de la Federación. Y con esto quiero decirles que quienes estamos en este poder no somos inventados, no somos el compadre, el amigo, no apoyamos ninguna campaña, no conocimos a nadie. Estudiamos para estar aquí y les puedo decir que desde el día en que estuvimos en el cargo por primera vez, hemos estudiado 10 veces más que lo que tenemos que estudiar para presentar el examen, porque tenemos la gran responsabilidad de resolver todos los asuntos que se someten a nuestra jurisdicción y con responsabilidad hacia la persona en primer momento, hacia el ciudadano, y además por muchas exigencias administrativas que nos impone el Consejo y que estamos sujetos a una responsabilidad que en caso de ser declarada grave podemos ser destituidos. Por eso les quito este tiempo para que se vayan con esa reflexión.
No creamos todo lo que se dice en los medios, no somos quienes dicen que somos, no ganamos los millones como dicen que se gana, y si ganamos lo que está en la ley y que es público, perdón, en los manuales, en lo que se publica, es porque nos lo hemos ganado y porque se nos exige en la misma manera en que se nos cubre un sueldo. Por favor, acérquense y tengan plena libertad de acercarse con un servidor. Al maestro Hugo, tengo poco de conocerlo, pero el maestro Armando puede dar fe de nuestro compromiso y de que esto que se está diciendo es totalmente real, porque él en algún momento formó parte del Poder Judicial de la Federación. No se ha logrado, no se ha dejado convencer porque me lo quiero traer, pero espero un día sí lograrlo, pero justamente es eso, que se vayan con esta reflexión y que por favor no crean todo lo que se dice. La duda que tengan de cómo se trabaja, cómo se logran las cosas acá adentro, con todo gusto estamos para informarles y que tengan otra percepción del Poder Judicial y que si estas palabras los convencen, ayúdenos a convencer a la demás gente que ya pare todo esto y les insisto, no es el tema del dinero, porque, como bien se ha dicho, al final, si bien los fideicomisos son importantes, pues la realidad es que la vocación que tenemos y la responsabilidad que tenemos es mucho mayor que el dinero que nos puedan quitar para destinarlo a no sé qué cosa. Y aquí seguimos y aquí estamos, y por más que les dije, estamos en paro, no hemos dejado de estar pendientes de nuestros sistemas electrónicos para ver si hay algún caso urgente, para ver si hay algo, y y además de estar estudiando, porque pues no todo el día es el paro, ¿no? Si nos quedan 2 o 3 horas para llegar a leer algo o estudiar algún asunto para cuando esto se reanude. Eso somos en Poder Judicial de la Federación y eso les quiero dejar. Ya para no cansarlos ni aburrirlos, agradecerle, maestro Hugo, por este tiempo, esta oportunidad. Para mí es un placer estar con ustedes y compartir un poco de lo que se hace en los nuevos tribunales laborales federales y en el nuevo sistema. No dejen de estudiar. Esto está en construcción. Por más que ya estemos en otra etapa administrativa del sistema, lo cierto es que es un sistema que está en pañales y que lo vamos a ir construyendo. La manera en que nosotros vamos emitiendo las sentencias y resoluciones son en la medida en que ustedes como abogadas y abogados nos proponen en los escritos. Ustedes hacen que nos pongamos a estudiar con todo lo que proponen en sus demandas. Entonces, esa es la invitación de que sigan proponiendo. Vamos a formar criterios juntos. Lo que ustedes propongan, lo que nosotros decidamos, es igual a lo que se va a ir a los colegiados o a la corte incluso para fijar los criterios que van a regir muy a futuro este nuevo sistema. Tenemos ya algunos criterios, pero son los menos. Entonces, la invitación es a estudiar, a proponer cosas novedosas a los tribunales y que juntos podamos culminar con el objetivo que tiene este sistema, que era revolucionarlo y cambiarlo de manera total. Muchísimas gracias, Armando. Un fuerte abrazo, amigo, a la distancia. Espero ya convencerte pronto. Pero si no, lo que haces es extraordinario y muchas gracias por el tiempo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, su señoría, por los comentarios. La verdad es que en el Centro de Capacitación y Certificación Profesional Arcon fuimos coherentes con el apoyo al Poder Judicial. Estuvimos el día domingo, fue el sábado, ¿no? Si mal no recuerdo, el día de la marcha, estuvimos ahí apoyando al Poder Judicial, vestiditos de blanco. Ahí estuve yo, por ahí tengo algunas fotos que no las he posteado por el tema también que se hace de corazón. Eso se hace en la medida de reconocimiento a la labor que hacen secretarios, instructores y jueces, amigos del camino del estudio de este derecho del trabajo, que la verdad es que ha sido intenso.
desde el año 2012, yo no he parado de estudiar. Yo me propuse en el 2012 ser un especialista en materia del trabajo y dije, tengo que desayunar, comer y cenar derecho del trabajo, así como lo ha hecho hoy en día la maestra Cecilia y el juez Marcos Cifuentes, que son dos personas que nos demuestran sus amplios conocimientos. Y en esa tesitura, y yo escuché en varias ocasiones que la maestra dijo, es que me preparo día con día y estudio y casi no duermo, como poco, como mal, a deshoras. Nosotros también, como abogados de parte, creo que tenemos que tomar esa responsabilidad y estudiar día con día, porque mejores secretarios y juzgadores hacen mejores abogados y viceversa, mejores abogados hacen mejores jueces y secretarios, porque se hace un debate sano, un debate crítico, objetivo, siempre, pero en aras de que este nuevo modelo de justicia laboral, que en el Centro de Capacitación y Certificación Profesional ARCON estamos comprometidos a ello, a compartir. Y entonces ahí está el coloquio. Por favor, si tienen la intención de seguir capacitándose, seguir escuchando estas ideas de los jueces, tanto locales como jueces de distrito, por favor, comuníquense al 729-307-4422 para solicitar su inscripción vía Zoom para que estén atentos a cada una de las ponencias que seguramente van a ser muy ricas porque van a abordar muchos de los temas que hoy en día la maestra y el juez Marcos Cifuentes abordaron y lo van a profundizar. Está la audiencia preliminar de juicio, la intervención del juzgador en procedimiento de ejecución, que ese es un tema también que yo lo pongo sobre la mesa para los secretarios e instructores. Lo dijo la maestra, trabajamos, pero al final de cuentas quien debe de tomar todas las decisiones del procedimiento de ejecución es el juez y debe de ser el único que firme estos acuerdos. Vamos a hablar de la prescripción en materia laboral, relacionado con esta regularización de esta pregunta que le hicieron a la maestra, seguramente va enfocado por ahí, qué es lo que pasa con estas prescripciones en materia laboral cuando se regresan estas personas que no desahogaron la instancia conciliatoria, perspectiva de género en materia laboral, acoso y hostigamiento, los poderes probatorios del juzgador, hasta dónde el juzgador puede o tiene los alcances para mejor proveer, porque yo siempre he insistido y lo digo en el curso de razonamiento probatorio, déjenme cerrar un micrófono. La producción de la prueba, y lo dice Parra Quijano, lo dice Jordi Ferrer, la producción de la prueba le corresponde a las partes, no al juzgador. Quizás sí para mejor proveer, pero de lo que dicen las partes, porque si invento una prueba donde las partes no dijeron nada, pero a mí se me ocurre solicitar algún medio de prueba como para mejor proveer, vamos a ver esos alcances y qué nos dice la jueza Araceli Palacios. Conflictos individuales de seguridad social, que lo va a abordar el juez Marcos Cifuentes. Cristel Solorio, la conciliación en sede judicial, también un tema abordado aquí. ¿Necesitamos o no necesitamos conciliadores laborales certificados en los poderes judiciales? Yo insisto que sí. Y las providencias cautelares en la nueva justicia laboral. Vean, todos estos temas los abordó hoy la maestra Cecilia, pero los vamos a abordar más a fondo. Entonces, inscríbanse al coloquio, por favor, y les estoy compartiendo aquí rápidamente este libro amarillo. Vean el índice, por aquí está. Échenle un ojito al índice. Y quien no lo tenga, por favor, lo puede adquirir también en ese número 729-307-4422, donde abordamos todos estos temas, las vicisitudes de la implementación del modelo, ejercicio profesional del abogado laboralista, el nuevo modelo de justicia laboral para resolver las controversias individuales, procedimiento escrito, procedimiento oral,
les decimos aquí en el libro cómo interponer un recurso de reconsideración, que sea fundado y procedente, y si no, esto también les ayudará a jueces para resolver ese recurso de reconsideración. Hablamos también aquí de las providencias cautelares muy a fondo y abordamos la audiencia de juicio. Entonces, este libro, Manual Práctico sobre la Nueva Justicia Laboral en México, en sede judicial, está a su disposición. Y por último, pues bueno, invitarlos al inicio del coloquio el próximo lunes a las 18 horas. Va a estar la jueza María Guadalupe González Olvera, jueza laboral en el estado de Hidalgo, con el tema audiencia preliminar y audiencia de juicio. Y a los 4 cursos, vuelvo a insistir, si los jueces se están preparando día con día y tienen la obligación de estar en los cursos, creo que los abogados de parte también tenemos la obligación de prepararnos, porque, insisto, mejores secretarios y juzgadores hacen mejores abogados en toda la práctica del nuevo modelo de justicia laboral. Con esto terminamos la entrevista del día de hoy. No sé si tengan algo más que comentar, despedirse nuestra invitada de honor del público aquí presente. Pues muchas gracias por la invitación y de nuevo al juez Marco por esta entrevista tan amena y tan enriquecedora para todos nosotros, y muchas gracias también a todos los que se conectaron para escucharnos. Y bueno, mis alumnos no se vayan, y quienes se quieran quedar, vamos a abordar ahorita 2 temas. Gracias, maestra, le agradezco muchísimo que no sea la última ocasión que está con nosotros. Y este foro está abierto. Déjenme comentarles que el juez Marco Alfredo Cifuentes, gran amigo del maestro Armando, igual el maestro Armando, en algún momento, así como lo comenté, lo estoy comentando en este foro, lo comenté en algún otro y les dije, las puertas están abiertas de este foro para, si quieren hablar, platicar, discutir, debatir acerca de un tema de derecho del trabajo, el foro está abierto. Nosotros les abrimos las puertas. Si no son escuchados, si no han sido escuchados, si tienen una idea, compártanla. Ya sea que sean abogados de parte, que sean académicos, que sean jueces. Está ahorita el coloquio, pero en enero tendremos otros eventos. Ya ahorita tenemos la agenda hasta febrero, pero está abierta la posibilidad. Si tú quieres decir algo, si tú quieres exponer un tema, por favor, utiliza el Centro de Capacitación y Certificación Profesional Arcon, y les voy a decir por qué. En algún momento, cuando yo estaba en mis temas académicos, pues yo quería que me abrieran los foros, y a veces los foros se te cierran y no te dejan o no te permiten hablar, no te permiten decir. Entonces dije, bueno, pues si no me permiten estar en un foro, pues me abro el mío, y además se lo abro a los demás compañeros, se los abro a todos los que quieran decir algo. Todos tenemos algo que decir. Entonces, no se limiten, por favor, ahí está el foro, abran esa oportunidad a ustedes, ábranse la oportunidad y ábranla a nosotros de poderlos escuchar. Así la invitación. Juez, le agradezco muchísimo su participación. También espero que no sea la última, sino que vengan más participaciones como esta, muy enriquecedora. Les agradezco muchísimo. Por ahí les dejo para que lo piensen. Pues no sé si me la quieran contestar ahorita de manera rápida, pero yo me quedé con una duda que tengo desde hace tiempo. Maestra y juez, ¿tendrá facultades el secretario instructor? Eso es algo muy común, y usted como secretario de acuerdos en junta seguramente lo vivió. Nosotros como abogados de parte solicitamos ciertas prestaciones al momento de exponer nuestros reclamos, y la parte demandada, cuando contesta, en ocasiones es común, cuando acepta algún adeudo, dice: pongo a disposición de la parte actora vacaciones, prima vacacional, aguinaldo o lo que sea.
salarios devengados, los acepto. ¿Tendrá la facultad del secretario instructor a petición en la réplica, porque esa es parte importantísima, creo yo, de la réplica, decirle, oye, son mis derechos, dámelos, no te esperes hasta la sentencia, si ya me los puso a disposición, entrégamelos? ¿Tendrá la facultad? A ver si me la quieren contestar ahorita o la dejamos pendiente. Pues creo que la persona secretaria instructora no tiene esas facultades, aunque en un análisis pro persona, interpretación favorable del trabajador, artículo 38, pudiéramos rascarle y asimilarlo a una cuestión de una providencia cautelar. Sin embargo, creo que a pesar de que ya es un derecho reconocido por la patronal al momento de contestar, atendiendo el conflicto, tendríamos que esperar hasta el dictado de la sentencia. Salvo, y es que aquí viene otra cuestión, yo iría más allá para poner todavía peor el problema, que sería, y aquí te exhibo el cheque. Bueno, ¿y qué va a pasar con ese cheque? Ya lo está poniendo, ya hay una aceptación expresa de la parte demandada. Yo creo que con una correcta interpretación y argumentación pudiera darse el caso, pero no como un acto exclusivo de la persona secretaria instructora. Creo que ahí tendría ya que dar cuenta a la persona juzgadora y que sea esta quien decide, porque al final ya estamos metidos en otra cuestión, pero yo se la devuelvo. En mi caso y en mi experiencia, cuando nos ha tocado ese tipo de asuntos, lo mejor es dictar un acuerdo en el que, atendiendo las particularidades del caso, se cita a las partes a pláticas conciliatorias. Y en un muy alto porcentaje, pegadito al 100, hemos logrado celebrar convenios en este tipo de asuntos. Porque al final ya hay una aceptación tácita, no tácita, perdón, expresa, de que se le debe y que quiere pagarlo. Entonces, ¿cuál es el conflicto? ¿Cuál es la controversia? Y hemos celebrado en la mayoría de los casos convenios totales, pero se han celebrado también convenios parciales. Eso queda fuera de la controversia, se le paga y se acabó. Creo que también esa sería la salida, aunque haciendo una muy exhaustiva argumentación y ocupando estas herramientas de interpretación conforme e interpretación favorable, pudiera darse el caso. Qué interesante pregunta. Exacto, y Pero es no que sé ahí qué está el opine la 991 bis. Está el 991 bis, que precisamente ahorita vamos a hablar de él, este artículo que está incorporado a esta reforma del 2019, porque vamos a entrar. Gracias, no sé si quiera abonar, gracias, pues, gracias por su respuesta. No sé si quiera abonar algo la maestra. No estoy de acuerdo con el juez. Creo que lo más fácil sería dar vista a la parte actora, porque vería yo muchas posibilidades de que celebraran un convenio. Ok, pues bueno, muy amables, les agradezco muchísimo y con esto voy a dar entrada a nuestro curso, a mis alumnos que están inscritos a este curso de defensa preventiva para las empresas y que hoy estamos en la última sesión. Les agradezco muchísimo, terminamos la entrevista. Gracias, juez, gracias, maestra.